Cuando hace 2 o 3 semanas estuve hablando con Connie sobre el legado que deja ella, le dije, ay, si me piden a mí que haga algo así, pues ¿yo qué diría? Entonces, por una parte la estaba escuchando y por otra parte discurriendo qué diría yo si me tocara. Y entonces cuando me invitó Gus para hablar hoy, digo, ¿quieres que haga lo que hizo Connie? Y dices, pues sí, me parece muy bien. Claro, esto igual es más apropiado para una despedida, cuando Pablo, por ejemplo, se despide de los efesios, que hay una escena ahí en la playa, todo el mundo llorando, moco tendido, y Pablo se embarca y la gente se queda en la playa con los pañuelos, y Pablo les ha dicho ya que nunca más me vais a ver este rostro. Vosotros no vais a tener esa suerte conmigo. Este rostro lo vais a seguir viendo mucho. Así que me resulta un poco artificial tal vez hablar de un tema que igual es más propio de despedida. Pero bien, encantado. Y la primera cosa que habría que decir es tal vez que el legado que dejamos, y que os dejo yo personalmente, ya que habló Connie por su parte el otro día, es algo que sois vosotros los que tenéis que decidir cuál es. Yo sé las personas a quienes yo he admirado y de quienes he aprendido, quienes fueron mis pastores y mis guías y mis modelos para seguir a Cristo durante años. Yo sé quiénes son, y es probable que el recuerdo que tengo yo de ellos, la mayoría de ellos ya están con el Señor, en otro sentido de que como estamos con el Señor vosotros y yo. Pero probablemente si ellos supieran cuál es el legado que yo entiendo que me dejaron a mí, ellos se sentirían sorprendidos. No sería eso lo que ellos habían entendido que era lo que me habían transmitido. Entonces sois vosotros los que tendréis que decir cuál es el legado. Y por otra parte, me acordaba de Pablo en 2 Corintios 3, arranca el capítulo diciendo, vamos a ver, si aquí hace falta cartas de presentación, pero si mi carta de presentación sois vosotros. Bueno, las circunstancias eran otras y no se trata tanto de presentación como de legado, pero hasta cierto punto yo diría también, si es que algo hemos hecho para servir al Señor todos estos años en Burgos, el legado sois los que quedáis. Y lo bueno de eso es que ahí no hay nada para mí para envanecerme yo, porque cada uno que queda, cada una que queda es por su propia fidelidad. Iba a decir sus propios méritos, pero sabemos todos que el mérito le corresponde solamente a Dios. Cada uno ha sido fiel y si permanece fiel es por su propia relación con Dios, no por lo que hayamos hecho en el pasado figuras anteriores a mí, como Roberto Jove, ni yo. Así que, desde luego, si mi legado sois vosotros, no hay en ello nada que envanecerme yo. En todo caso, hay en que cada uno de vosotros sentir satisfacción en la medida que en vuestro caminar con el Señor seguís siendo fieles. Así que no voy a presumir de eso. Mi ministerio a lo largo de la vida, yo fui ordenado en el año 75 en Argentina al ministerio cristiano, pero antes de eso ya venía ejerciendo el ministerio durante algunos años. Así que son muchos años de ministerio. Y he hecho muchísimas cosas muy variadas, pero yo creo que vosotros mismos confirmaríais que si hay un aspecto del ministerio cristiano que Dios me ha dado más don, más capacidad, es el de la enseñanza. Y eso, claro, a mí siempre me ha supuesto cautelas, porque es el único ministerio que Santiago dice que tiene muchísimo peligro. Dice
que cuidado con aspirar a ser maestros, que ahí es donde están las mayores caídas, las mayores metidas de pata. Y entonces yo no sé si lo he hecho bien o si lo he hecho mal, el tiempo y vosotros lo diréis. Pero entiendo que es fundamentalmente, esencialmente, como maestro, como formador, que Dios me ha dado a mi ministerio, así como a otros tipos de ministerio. Caso de Connie, por ejemplo, más de acompañamiento. Hay personas que tienen ministerio profético, como ya se ha mencionado hace un momentito, otros que tienen ministerio hasta de sanidades y de milagros. En el caso mío, maestro. Durante algunos años estuvimos aquí en Burgos, el Centro de Formación Bíblica. ¿Cuántos habéis estudiado algún curso en aquel famoso o infame Centro de Formación Bíblica de hace, yo creo que eran los años 80, por ahí? A principios de los años 90 teníamos clases de hasta 15 a 20 personas muy animadas, la gente participaba con mucho interés. Después, desde el 95, he sido profesor en la Facultad de Teología CEUT. Ha sido un privilegio para mí participar en la formación de una o dos generaciones de líderes, tal vez especialmente de la Iglesia Evangélica Española, pero de otras muchas denominaciones que han estudiado en esa facultad. Y últimamente, estos últimos 7 años, como sabéis, en el Centro Teológico Koinonia, CTK, una experiencia que está siendo muy estimulante. Y por cierto, os quiero seguir animando y tal vez, aunque esté en Cantabria, os siga metiendo emails todos los meses recordándoos, oye, que este mes toca el curso sobre tal y cual, apuntaros. Seguramente me borraré de la lista de los que van a estar organizándose los viajes, porque en Santander yo no sé cómo me lo voy a montar para asistir. Me parece que el avión va a salir un poco caro. Así que habrá que pensar en viajes más largos. En fin. Bueno, todo esto igual a manera quería decir una cosa más. Naturalmente, como sabéis, también he escrito mucho. He escrito cientos de artículos, tal vez más de 1000 artículos, no lo sé. Y varios libros, una docena o más. Pierdo la cuenta de los libros que he escrito. Y si tuviera que decir uno de mis libros para que os quedarais como mi legado, fue la sensación que tuve cuando acabé mi libro a hablar sobre Dios desde la Biblia. Fue una sensación de, bueno, aquí he dicho todo lo que tenía para decir. Señor, si me quieres llevar la semana que viene, pues llévame contigo, porque aquí he puesto todo lo que ha sido mi discurrir teológico, todo lo que ha sido mi hablar sobre Dios. Así que yo sé que es un tochón enorme que intimida mucho, son 600 páginas o algo por ahí. Intimida mucho coger tamaño tochón y ponerte a leerlo. Pero yo esperaría que no fuera lectura demasiado pesada. Algunas personas me habéis comentado que sí lo habéis leído y os ha sido de bendición. Bueno, hasta ahí esto. Luego, como veis, mi charla está siendo muy diferente a lo que fue la de Connie, que tenía organizado ahí 44, ¿cuántos puntos eran? 25 puntos que os iba pasando ahí en la pantalla, y cada uno tan importante que te quedabas ahí leyendo, y para cuando lo habías más o menos digerido ya había pasado página y estaba en el siguiente. Pues lo mío está siendo un poco diferente. Tenía más apuntes y le dije a Connie, antes de imprimirlo he borrado como 3 páginas de mis apuntes, porque me dicen últimamente que les gusta más cuando os miro las caras que cuando estoy leyendo de mi texto. Así que como seguiremos viniendo frecuentemente, y me imagino que Gus me pedirá que predique de vez en cuando, pues si no tengo otra cosa, me tendréis que aguantar los 4 textos de diferentes puntos de la Biblia con mis traducciones propias y mis comentarios al respecto. Pero hoy he decidido hacer otro tipo de cosas. Bueno, perdonad que esto es tan personal, pero supongo que el tema
es para que sea personal. Disculpad las visitas, que no tiene que ser súper aburrido, pero en fin. Sí quiero dejaros 3 conceptos que creo que no haría falta que lo dijera, porque son temas que he repetido hasta saciaros a vosotros, que cada vez que me pongo yo aquí delante, sabéis que de una manera u otra algo de esto va a ser a donde yo voy a ir a parar. Sí, tal vez es mi caballito de batalla, especialmente el último punto en el que voy a acabar y al que voy a dar más importancia, porque es seguramente mi caballito de batalla, el tema al que siempre vuelvo. Pero el primer punto, la Biblia es la guía maestra para nuestro pensamiento y para nuestra conducta. La Biblia es la guía maestra para nuestro pensamiento y conducta, pero leída con entendimiento y discernimiento. Y ese pero es donde yo probablemente he más trabajado, especialmente en mis escritos, en mis clases de seminario, formación de líderes, pero también en mis predicaciones. El propio hecho de que yo os he traído mis propias traducciones tan frecuentemente y os he leído mis propias traducciones, ya os dice algo. Porque mis traducciones no es que sean superiores a otras. Por favor, si me vas a comparar un trabajo de un individuo que no tiene más luces que las que tengo yo, a trabajo de todo un comité de expertos que han preparado estas ediciones, por ejemplo, de Sociedad Bíblica, pues no puedo pretender que las mías sean superiores. Pero lo que sí comunica el traeros mis propias traducciones ha sido que no es porque se diga con esta palabra o con aquella, no es porque se diga así o asá. La Biblia nos comunica su mensaje en el fondo de la cuestión. No por esta palabra, por aquella, no por este punto, por aquella coma, sino en el fondo de su mensaje. Y aunque creo que nunca dije esto, que cada vez que os traigo mis sermones con mis propias traducciones, espero haberos dejado esa idea de que, mira qué interesante, se ha expresado así. También es traducción de la Biblia. Y no es que las otras sean malas. Pero el tema es el mensaje, el fondo, no las palabras concretas. Aborrezco y he luchado toda mi vida contra un falso literalismo facilón y superficial, que se ciñe a los detalles, pero a veces yerra el blanco. Pablo mismo hablaba de letra muerta y del espíritu como contraste con la letra muerta. Ahora, Pablo era un buen teólogo, esencial en los inicios de la historia cristiana, formado como rabino fariseo a los pies de Gamaliel, como él mismo dice. Gamaliel, ya os he explicado en alguna otra ocasión, un sabio notable entre los rabinos de Israel, hasta el día de hoy en el Talmud tiene su lugar de honor, en Gamaliel. Entonces, Pablo, formado en lo mejor como estudioso de la Biblia, y sin embargo él hace este contraste, ¿no?, entre letra muerta y espíritu. Es más, yo diría que de vez en cuando, para ser fiel al espíritu de la Biblia y para ser fiel al Señor que inspiró la Biblia, habrá que remar a contracorriente de lo que dicen las letras.
y tener la valentía de lanzarnos a interpretar para nuestros contemporáneos en el siglo XXI a ese Dios de Israel y ese Señor y Padre de Jesucristo con nuestros propios conceptos que comunican a nuestros contemporáneos. Aunque en los particulares no haya palabras exactas que lo den a entender. Naturalmente no podemos ir, si de lo que se trata es de el fondo de la cuestión, del espíritu, de la revelación de Dios en la Biblia, no podemos contradecir el fondo de la cuestión que nos viene a revelar la Biblia, ¿no? Esencialmente la salvación en Cristo. Pero a veces, para ser fieles al espíritu y al fondo, habrá que ir a contracorriente de lo que ponen las palabras. Os pongo un ejemplo que es muy, muy superficial, pero yo creo que es útil. El Salmo 1, en hebreo, pone: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es que pone varón. Pone varón. ¿Qué quiere decir? ¿Que las mujeres no tiene que ver con ellas? Pues a veces, para ser fieles al fondo de la cuestión, habrá que decir: bienaventurada la persona. Hemos ido contra el texto para entender el fondo de la cuestión. Y yo creo que nadie se ofende. El ejemplo yo creo que es sencillito y todo el mundo entiende que por ahí va la cuestión, ¿verdad? Esta mañana, de estas felices coincidencias que a veces no sabes si son coincidencias o no, en mi lectura del texto bíblico, ya sabéis que arranco en la mañana, todas las mañanas, con un capítulo de la Biblia hebrea y otro capítulo del Nuevo Testamento griego. Y me toca, Ezequiel 23, que es un tostón. Está muy bien, pero en fin. Pero me toca también, en griego, Lucas 6, y pone los primeros versículos, os leo. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió de los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús le dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Y con toda la razón del mundo. Vamos a ver, Jesús no le puede decir a este hombre que vuelva mañana domingo y le sana. Igual era el sábado por la tarde. En 12 horas vienes, volvemos y te sano. ¿Por qué has tenido que hacernos esta? ¿No ves que aquí ponen el texto muy claro? Así que esto es más o menos, y esto me lo habéis oído escuchar decir otras veces. La Biblia es el fundamento, la guía esencial para el pensamiento y la conducta cristiana, pero entendida sabiamente, entendida con discernimiento. Y yendo siempre al fondo de la cuestión y no quedándote en la superficie de las palabras.
Otro ejemplo, perdonad. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien, bien. Jesús dice en el Sermón del Monte, hablando acerca de la ley, tal, dice, pues he venido a cumplirla y tal, no a abrogarla, y no pasará ni una jota, ni una tilde, o un puntito y una coma, como queráis, del texto bíblico. Bueno, para mí, como yo no soy de la escuela literalista, yo lo que entiendo es que Jesús se está expresando de una manera muy visual, para decir, pues todo el fondo de la ley se cumple y ha de cumplirse. Y eso lo expresa de una manera que la gente lo pueda entender con lo del puntito y de la coma. Y ya está. ¿Por qué? Porque inmediatamente a continuación pasa a decir otras cosas que no son lo que pone ni la jota, ni el punto, ni la coma. Jesús mismo, en su manera de luego desgranar el sentido de la ley, está yendo al fondo de la cuestión y no quedándose en la superficie. Así que, bueno, eso como otro apartado sobre esto. Y paso a otro tema, ya os he aburrido con este, ¿verdad? Sí, ya estáis aburridos con este tema, pasamos a otro. Además, si fuera la primera vez que me lo escucháis todavía, pero como vengo durante 37 años dando la lata con estas cuestiones, a otra cosa. La santidad no es una obligación ni una carga pesada, sino una invitación. Recuerdo una vez, en aquel local que había en la calle San Francisco, encima de la funeraria San José, local que muchos de nosotros tenemos buenos recuerdos de ese local. Y recordaréis que por la década de los 90 empezamos a reunirnos las comunidades, las que se reunían en la calle San Francisco y las que se reunían en la calle San Pablo, los domingos por la tarde. Luego se nos quedó pequeño ese local y empezamos a reunirnos en otros lugares, pero empezamos a reunirnos los domingos por la tarde ahí en ese local. Y recuerdo que os hablé sobre este tema de la santidad. Y os puse el siguiente ejemplo, que no sé si alguna otra parte de mí se acuerda. No soy tan pretencioso como para pensar que nadie se acuerde de lo que yo digo. Pero en fin. Imaginaros una persona que se pone al borde de un acantilado, de un precipicio, y está ahí. A ver. ¡Ay, qué difícil es mantener el equilibrio! ¡Ay, que me caigo! ¡Es muy fuerte la ley de la gravedad! Hombre, claro, pero echa un par de pasos atrás. Dale la espalda y ya verás que no te caes por el acantilado, que no pasa nada. La santidad no es ponerte ahí al borde del acantilado y luchar contra la fuerza de la gravedad y decir, ¡ay, qué difícil, qué difícil! No, dale la espalda. Persigue todo el panorama glorioso de lo que significa vivir como agrada a Dios y como bendice al prójimo. Pero ¿acaso hay algo más delicioso, algo más maravilloso, bonito que nuestra meta que tenemos todos nosotros de agradar a Dios? Si no es una obligación, es una invitación, es un privilegio que nos ha dado Dios. Dios nos ha dicho, yo te elijo para consagrarte para mí, para que tú tengas la mejor vida posible. Te voy a bendecir con instrucciones para tu vida. Y tú dices, pues sí, claro, Señor, es lo que yo quiero. No es lo que hemos dicho. Es lo que yo quiero. Quiero agradarte, quiero servirte, quiero vivir para ti, quiero vivir para el prójimo. No es una lucha aquí al borde de es internarte por todo el paisaje que tienes por delante. La maravilla de la vida vivida juntamente con Dios. Inspirados por el Espíritu Santo que de nuestro interior nos va susurrando. Eso sí, hay que prestar atención. Son susurros. Pero nos está susurrando indicaciones para hacer incluso más maravillosa nuestra vida. Así que la santidad es una invitación, es un privilegio, es una gozada, es una pasada, como gloria a Dios. Si tú estás luchando
con la tentación, es que estás al borde del precipicio. Aléjate. No pienses más en que no quiero caerme. Ponte por aquí y ya ni te acuerdas de si te vas a caer o no. Y ya está. Bueno, lo dije en aquel entonces, igual hace 25 o 30 años, no me acuerdo, pero lo vuelvo a decir hoy. Y yo creo que también son conceptos que me habéis escuchado de una manera u otra expresarlo en diferentes momentos. Y ahora, por último, y esta sí que me la habéis escuchado, es porque tal vez el núcleo, la esencia de lo que yo entiendo que es seguir a Cristo. ¿Sabes que a Jesús vino alguien un día y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser? No, le pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús dice, pues amarás a tu Dios con todo tu ser, todas tus fuerzas, etcétera, todo quien eres. Y dice, hay otro igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no estaba siendo original, era la forma habitual de los rabinos judíos de resumir la esencia de la ley en esos dos mandamientos. Jesús estaba demostrando ser él también un rabino. La gente, ¿recordáis? Le daba tratamiento de rabino. Jesús estaba demostrando que tenía méritos sabía perfectamente cómo había que resumir la ley y los profetas. Amar a Dios con todo quien somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Observaréis que esto viene a ser, en resumen, lo mismo que os he dicho acerca de la Escritura, porque la esencia, el meollo, el espíritu de la Escritura tiene que ver con esto, con amar a Dios y amar al prójimo. Y podemos darnos cuenta, si nos estamos descarriando con palabras superficiales y no el espíritu, si el resultado, el prójimo, lo vive como juicio y condenación, como desconocimiento de su problemática personal, o si lo vive como palabras de aliento y de amor y de invitación a la luminosidad y la gloria de vivir con Cristo. El meollo, el espíritu ese del que os hablaba, la esencia del testimonio bíblico es ese, amar a Dios y amar al prójimo. No porque lo diga yo, lo decían todos los rabinos judíos y lo decía Jesús, el rabino mío. Y es también amar a Dios y amar al prójimo es la esencia de la santidad. Y es por eso que la santidad es tan bonita y tan emocionante. Porque amar a Dios y llevarte bien con el prójimo es la definición de lo que es una vida agradable, de una vida buena, pero también es la definición de lo que es una vida santa, consagrada, santificada para Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Otra vez, estos son conceptos que me habéis escuchado, yo creo, cada vez que abro la boca desde esta plataforma y desde las otras que hemos estado en otros locales a lo largo de los años aquí en la calle Caja de Ahorros Municipal, en la calle San Pablo, en la calle San Francisco, en la Anselmo Salvado, estaba tratando de acordarme. En Quintana Dueñas, cada vez que abro la boca ya sabéis a dónde va a ir a parar Dionisio, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Estáis aburridos? Va a ser un alivio que yo no esté tanto, porque ya no me tenéis que escuchar estas cosas con tanta frecuencia. En fin. Seguiremos viniendo con cierta frecuencia. Veis que no me estoy emocionando con Connie, porque yo tengo más claro el que no nos marchamos para irnos, sino que es una distancia relativamente llevadera, que nos veremos mucho las caras. Así que a veces sé que me emociono.
Estoy ahí arriba con el violín, que no sé si lo echaréis a faltar o no, pero en fin, estoy arriba con el violín. Y a veces está por empezar la reunión y estoy ahí en la galería y miro para abajo. Y me siento, yo creo que como una gallina con sus polluelos. Algún patito feo, pero que ya será cisne. Pero siento unas olas de afecto por todas estas cabezas que ni siquiera me están viendo, pero por eso os veo yo con más disimulo, ¿no? Y sí que me embarga la emoción del afecto que os tengo. Pero, como digo, es un hasta luego, no un hasta siempre. Entonces, hoy no me estoy emocionando porque no me huele a despedida esto. En todo caso, tal vez como resumen de un ministerio, sí, teóricamente estoy jubilado, quiere decir que ya mi salario no viene de la misión menonita en Estados Unidos, sino que viene de la Seguridad Social. Pues bien, salario vendrá de otra parte, pero uno es quien es. Y mientras el Señor me dé cerebro, que me parece que está empezando a fallar, seguiré con algo de ministerio, seguramente. Vamos a orar, os invito a poneros de pie.